Las actas de la sesión 43, 44 y 45 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. El señor secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ingresó un proyecto de ley de las diputadas y diputados Castro, Ahumada, Alessandri, Cid, Cordero, Joanet, Longton, Navellán, Pino y Schalper, que modifica la ley sobre control de armas para autorizar el porte de armas por los aspirantes a oficiales de las policías desde el primer año de formación y durante la realización de la práctica profesional. Es el boletín 15.995/02. Llegó un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual, de acuerdo con la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023, informa trimestralmente acerca de los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad y sobre la ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados, así como el cumplimiento del o los protocolos de respaldo. En tercer lugar, comunicación del jefe de bancada de diputados Evópoli, por lo que informa que el diputado Francisco Undurraga no asistirá a esta sesión por encontrarse participando en la conferencia de Estados miembros de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York. Comunicación de la jefa del Comité de Diputados Frente Amplio Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, por el que informa que el diputado Jorge Brito será reemplazado en esta sesión por la diputada Erika Ñanco. Revista de la Marina número 993 de la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile, que le han hecho llegar y que queda a disposición de los integrantes de la comisión. Un correo electrónico del señor Héctor Gutiérrez Silva, de una organización ciudadana APROC Viña, Asociación de Consumidores, por la cual pide audiencia con la comisión para referirse a lo que él plantea como a la existencia de un grupo ilegal extremista terrorista que funciona en la región de Valparaíso y a la interferencia de la ANI en sus actividades. Y finalmente el reporte de Defensa Nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional correspondiente a la semana del 5 al 12 de junio en curso. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Señor Hirt, diputado Hirt, ¿sobre la cuenta? Sobre varios. Sobre varios. Gracias, presidente. Saludarlo y saludar a todos los miembros de la comisión y la secretaría. ¿Qué tal, diputado Moreira, que me está saludando? Oiga, presidente, hay un tema sobre el cual quería ver si podemos tomar alguna acción como comisión. Nos hemos enterado por los medios de comunicación y por diversas vías de una edición de vinos que ha sacado alguien, personaje, una persona de la Reina, comuna que forma parte de mi distrito, que hace una apología a Augusto Pinochet y a los 50 años del golpe de Estado, tema que por supuesto no compartimos, pero más allá de eso, a lo que me quiero referir y que tiene que ver con nuestra comisión, presidente, es a que en esta etiqueta de los vinos se incluyen los logos de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros de Chile, lo cual, como sabemos, es algo que está absolutamente prohibido, penado por la ley y no es posible de hacer. Hemos leído por los medios algunas acciones que eventualmente puedan tomar las Fuerzas Armadas, pero lo que quiero solicitar, presidente, es que como comisión oficiemos a la ministra de Defensa para conocer cuáles van a ser las medidas que se van a tomar desde ese ministerio o a través de ella saber desde las comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas por una acción que está claramente contemplada como delito y por lo tanto como comisión evidentemente me parece que merece nuestra preocupación. Presidente, eso es cuanto quería solicitar, por tanto un oficio de nuestra comisión en algo que no me cabe duda que todos los miembros de nuestra comisión deben considerar con preocupación el uso ilegítimo de los logos de las ramas de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hirt. A la vuelta tenemos que suspender, están llamando a votar. A la vuelta retomamos este punto y llegamos a un acuerdo en comisión.
Así que suspendemos la sesión. Muchas gracias. Habíamos quedado hace un minuto atrás, antes de tener que posponer la sesión, la comisión, una petición del diputado Hirt respecto a oficiar a la ministra de Defensa sobre una noticia que se habría visto en prensa, diputado Hirt, si no me equivoco, donde habría un vino de conmemoración de los 50 años del golpe, que no sabemos de quién es, pero que saldría luego de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas más carabineros. Ese es su planteamiento, ¿cierto? Presidente, ¿puedo Sí, responder? sí. Sí, la información que usted da es casi completa. En realidad sí se sabe de quién es del señor José Luis León Márquez, quien es administrador de la corporación municipal de la comunidad de la Comuna de La Reina. Así que sí está, se sabe quién es la persona. Muchas gracias, señor Hirt. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que en razón del elemento en disputa, que sería una botella de vino, habría que mejor oficiar a través de la Comisión de Agricultura, porque no sé qué tiene necesariamente que ver con defensa, qué tiene que ver necesariamente con defensa el tema en cuestión. No es una acción ilegal, no es una acción ilegal, que yo tenga entendido, me acuerdo haber visto, creo, el tuit. Utiliza imágenes que son de dominio público, entonces no veo la razón por la cual debiésemos utilizar los recursos del Estado para perseguir qué. Gracias. Presidente, ¿puedo la palabra? Un segundo, deje preguntar acá a los otros diputados que están acá presentes si alguien más quiere... Información al diputado. Diputado, si quiere, por favor, prenda el... Diputado Hirt, por favor. Gracias, presidente. En realidad, por su intermedio, para el diputado Kaiser, si es un delito y de hecho no corresponde a Agricultura, sino que a Defensa, y la FACH ya ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente, comillas, cada vez que se utilizan sin derecho o autorización, insignias, uniformes, distintivos o condecoraciones de la institución, la Fuerza Aérea de Chile, una vez que reúne los antecedentes respectivos, procede a estampar denuncias correspondientes. Esto es una información que está encomillada de la FACH. De Carabineros, Carabineros no ha autorizado el uso de su logo y por ende se analizará la acción a seguir junto a sus entes jurídicos, por cuanto esto es una acción, tengo que leer aquí, una acción ilegal. Respecto, bueno, así que hay 2 instituciones que ya han dicho explícitamente, pero me parece que sí es un tema que compete total y absolutamente a Defensa. Me llama la atención, por su intermedio, presidente, que se diga ahora esto de no ocupar recursos, cuando yo lo que estoy planteando es oficiar, y yo he visto que todos los diputados y diputadas de esta comisión son sumamente preocupados, cosa que me parece bien, y celosos de que no haya ningún tipo de interferencia ni ilegalidad en lo que respecta a la Fuerza Armada que pertenecen a todos los chilenos, presidente. Por lo tanto, pensé que el primero que iba a estar totalmente de acuerdo era justamente un diputado que han estado siempre preocupados de este tema. Esto no es un tema de una posición política, simplemente es el uso de los logos de las Fuerzas Armadas que está legalmente prohibido, y así lo han manifestado ya 2 ramas, pero me parece que es importante que el Ministerio de Defensa sea el que se pronuncie al respecto y nos indique cuáles son las acciones que se van a tomar. Muchas gracias, diputado Hirt. Usted también pidió de que oficiara y que llegáramos a un acuerdo, así que voy a preguntar a todos los parlamentarios presentes si están de acuerdo que se oficie desde esta comisión a la Secretaría de Estado para que nos pueda responder. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Diputado, pero para que podamos avanzar, puedo hacer una réplica corta. Sí, no, solamente que se complemente la información también respecto de dónde se está comercializando este vino. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, entonces tomamos un acuerdo.
¿Todos los parlamentarios están de acuerdo? ¿Diputado Moreira? ¿Diputado? Acordado. Gracias, presidente, y a la comisión. Por favor, diputado Moreira, por favor. Entramos en la orden del día. En esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia de Estado, boletín número 1223 4-02, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple, en relación con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo el pasado mes de enero. Para tales efectos, continuaremos escuchando a la coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, a la señora Verónica Barrios Achavar, quien se encuentra conectada a la sesión. Luego escucharemos a los siguientes invitados, quienes también se encuentran conectados a la sesión y cada uno cuenta con un tiempo de exposición máximo de 25 minutos. Señora Verónica, por favor. Por su intermedio, señor presidente, muy buenas tardes a la comisión. En primer lugar, solicitar las disculpas a nombre de nuestra área de la biblioteca, por cuanto por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿cierto? Por los trabajos en la carretera, no fue posible asistir presencialmente como era nuestro máximo deseo y así nos habíamos comprometido. De igual forma, haremos lo posible para poder explicar algo de lo que es el sistema comparado de los distintos países en términos de inteligencia. Vamos a ver si ya se puede ver la presentación. Por favor, Bárbara, aquí me van a ayudar. ¿Están compartiendo pantalla? Sí, está compartiendo y se ve perfectamente bien en la sala. Ah, perfecto, pero que yo no lo veo. Ellos están viendo, pero yo no veo. Gracias. Muy amable. La última sesión hicimos algunas referencias a lo que significa la palabra inteligencia y básicamente lo que significa la inteligencia, el sistema de inteligencia de un Estado, para lo cual los privilegios, los beneficios que tiene para un país poder tener una información, un conocimiento adelantado que le ayude en la concreción de todos sus proyectos nacionales. Habíamos mencionado que los países en general tienen este tipo de definiciones con distintas palabras, pero en el fondo todos ellos van orientados a esta información que es un conocimiento adelantado, no es una perspectiva, sino que es un conocimiento adelantado que ponga obviamente una información valiosa para los decisores. Y en el caso de un sistema de inteligencia del Estado, estamos hablando de las máximas autoridades de un país. Habíamos alcanzado a mencionar ya lo que es el sistema del Reino de España y básicamente esta presentación va orientada a mostrar cómo los países van determinando, creando su estructura de un sistema de inteligencia que va directamente relacionado a sus objetivos, o sea, qué es lo que se busca a través de este sistema, cómo ellos planifican en definitiva, y mucho de esta estructura está muy relacionada con lo que es la conformación política de un determinado país. Por eso hemos mencionado un reino, estamos mencionando países que son de sistema federal, países con sistema presidencialista. Todo eso influye muchísimo y también influye, decíamos claramente, los objetivos que hay en términos de inteligencia. Vemos que hay las potencias en general, sus intereses son globales. Son países que tienen una representación a nivel mundial, tienen territorios, muchos de ellos fuera de su propio estado, lo cual hace que sus objetivos de inteligencia puedan ser, en definitiva, un tanto diferente a lo que busca un país como el nuestro.
mencionamos también el hecho de que la dependencia de estos sistemas de inteligencia varían también según el país. En este caso de España, que es el Centro Nacional de Inteligencia, ellos responden directamente al Ministerio de Defensa, que es un dato muy importante a considerar. Se plantea que su principal misión es llegar al presidente del gobierno y al gabinete toda la información, los análisis, los estudios que los prevengan de cualquier tipo de amenaza o agresión que pueda afectar la integridad del país, pueda afectar sus intereses nacionales y también les permita la estabilidad del Estado de Derecho y por ende de todas sus instituciones. Si ustedes se fijan, las leyes que acompañan este Centro Nacional de Inteligencia, podríamos decir que son relativamente nuevas, estamos hablando del año 2002, en la cual se va estableciendo de parte del legislativo lo que son los mecanismos, las leyes que se van a aplicar para el funcionamiento de cada una de estas instituciones. Primero, hay que también destacar que en el caso de este Centro Nacional de Inteligencia de España, todo lo que es la organización, su estructura, los procedimientos, el personal, las instalaciones y las fuentes de información que usa el servicio, por ley están rotulados como secretos. También deja establecido claramente lo que es el control parlamentario, algo que vamos a ver que existe en todos los sistemas de inteligencia que hemos abordado para este estudio comparado, en la cual básicamente se crea una comisión especial, pero también existe la posibilidad de en cualquier momento, por ejemplo, el jefe de gobierno poder solicitar todas las informaciones que estime pertinentes. También en el caso español existe un control judicial de cómo funciona este Centro Nacional de Inteligencia, que también está claramente establecido por una ley orgánica. Acá podemos ver un esquema muy sintético de cómo está conformado este Centro Nacional de Inteligencia. Primero, la dirección está a cargo de un funcionario que tiene rango de secretario de Estado, el cual es nombrado por un real decreto, un decreto real, ¿no es cierto?, y que se mantiene en el cargo durante 5 años. De este secretario de Estado que está en la dirección de esta organización, emana también una Secretaría General, en la cual el secretario general ostenta el cargo de subsecretario y la persona que va a ser seleccionada para esta función viene de una propuesta que entrega directamente el ministro de Defensa. También queda nominado a través de un decreto real. Luego encontramos lo que es la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos de Inteligencia, que está al mando del vicepresidente del gobierno español. También forman parte de esta comisión el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Economía. Muy importante en este modelo es la función judicial que cumple el magistrado del Tribunal Supremo, que es propuesto por un Consejo General del Poder Judicial, y el cargo va a recaer en un magistrado del tribunal mencionado, que debe tener a lo mínimo 3 años de experiencia o 3 años de servicio en esa magistratura. Su nombramiento es por 5 años. Luego pasamos en forma bastante rápida, pero para ver la forma en que operan cada uno de los países, al Reino Unido, donde destacamos sus 3 principales instituciones, ¿no es cierto?, que está primero el Servicio Secreto de Inteligencia, más conocido como MI6, que está bajo el mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este servicio está encargado de obtener toda la información útil
de acciones de personas externas al país, que pudiesen obviamente tener algún grado de interés para la seguridad nacional, específicamente en todo lo que es el ámbito de la defensa nacional, política exterior, los intereses económicos del Reino Unido y la seguridad del Reino Unido. El jefe de este servicio debe garantizar además la seguridad de la información sensible, que es un tema que también aparece recurrentemente en los distintos países que hemos estudiado. El punto fundamental es que la información no sea divulgada más allá de lo que sea absolutamente necesario de conocer. Luego tenemos a lo que es el Servicio Secreto de Seguridad, que responde básicamente a la necesidad de proteger al Reino Unido contra amenazas a su seguridad interna, contra el terrorismo, el sabotaje y la proliferación de armas masivas de destrucción. Este director de este servicio depende del Ministerio del Interior, que obviamente va a ser el encargado de designar a este director. Luego tenemos el Servicio Secreto de Comunicaciones, en forma bastante interesante. Recordemos que hace poco, la semana pasada específicamente, entregó una interesantísima entrevista al diario La Segunda, en que comentaba lo que eran sus funciones, los problemas que había tenido en el desarrollo de su cargo, y se explayó bastante en la importancia que tenía para su país, y habló a nivel global también, de mantener absolutamente bien informados a las autoridades. El director de este servicio depende también del ministro de Relaciones Exteriores, pero entrega anualmente informes tanto al ministro del Interior como al de Relaciones Exteriores. Existen dos figuras más muy interesantes. Una de ellas es el comisionado, que es designado, nombrado por el primer ministro, y la particularidad es que tiene que ser o tiene que haber sido juez, ¿sí?, para realizar todo el control y funcionamiento del Servicio Secreto de Seguridad, aquel que estaba encargado de la seguridad interior, ¿sí? Todos los servicios de inteligencia involucrados deben entregar toda la documentación e información que sea requerida por este comisionado, ¿sí?, el cual, en base a eso, elabora un informe anual que se le entrega al primer ministro, que a su vez lo va a presentar en el Parlamento británico, dejando claramente establecido qué temas, y por las razones que corresponden, no van incluidos en este informe. En términos de su funcionalidad, el comisionado tiene la facultad de solicitar el personal que él estime conveniente para cumplir sus funciones, pero como ocurre en todos los lugares del mundo, este requerimiento, que se lo hacen obviamente al primer ministro, va a depender de los fondos que existan para poder responder a su solicitud. Luego tenemos un comité de inteligencia y seguridad que examina todos los gastos, la administración y los servicios y la política que desarrollan los tres servicios que mencionamos anteriormente, el de inteligencia, el de seguridad y el de comunicaciones. Este comité lo integran 9 miembros, 9 personas, que proceden de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. O sea, sería nuestra Cámara de Diputados y nuestro Senado, pero ellos no son parlamentarios de la corona, ¿no? Tienen esta función específicamente para este comité, y su designación tiene que haber un acuerdo entre el primer ministro y el líder de la oposición. Ahora, hay que considerar principalmente que estamos hablando de un país que tiene una comunión de miembros a través de la Commonwealth. Entonces, sus objetivos en términos de inteligencia a veces pueden no ser comparables con las necesidades que nosotros tenemos, pero siempre es interesante conocer otro tipo de
de experiencia. En el caso de Francia, que es un régimen semipresidencialista, el sistema está dirigido por la Secretaría General para la Defensa y la Seguridad Nacional y cuenta con 6 otras direcciones u oficinas, cada una encargada de algún tipo de función. Una está dedicada a la seguridad exterior, otra a la seguridad e inteligencia de defensa, inteligencia militar, investigaciones de inteligencia y por encargo, y un ministerio del Ministerio de Economía y Procesamiento de Inteligencia y Acción contra Circuitos Financieros Clandestinos, un tema que a nivel global hoy en día es tremendamente interesante, sobre todo por todo lo que son los crímenes transnacionales. Aquí aparecen básicamente las funciones que cumple cada uno de ellos, pero principalmente quiero hacer referencia a la dependencia que tienen estos servicios, partiendo por el del General para la Defensa y la Seguridad Nacional, que depende del primer ministro francés. El de Seguridad Exterior corresponde al Ministerio de las Fuerzas Armadas, al igual que la Dirección de Seguridad e Inteligencia de Defensa. Por razones de tiempo no vamos a entrar a detallar cada una de las funciones, porque esto queda obviamente a disposición de todos los señores y señoras parlamentarios. Quiero hacer especial referencia a un país que suele no solicitarse, pero que es tremendamente interesante de estudiar, porque ellos dan un impulso especial a su sistema de inteligencia después de todo lo que es el retorno a la democracia prácticamente en todos los países del continente sudamericano. Y Brasil, yo diría que es un país que se ha ido al otro extremo en términos de la apertura, en términos de inteligencia. Por eso nos parece muy interesante mencionarlo. La ley que crea el Sistema Brasilero de Inteligencia, el SISBIN, y la Agencia Brasilera de Inteligencia es del año 1999. El director de lo que es la Agencia Brasilera de Inteligencia es un personaje, aquí les he puesto la foto del actual director que asumió en mayo de este año, señor Luis Fernando Correia, que es un personaje público, suele hablar, suele aparecer en los medios, suele ser bastante conocido, en la cual siempre está llamando a la necesidad de este conocimiento, esta información que el país necesita para cumplir todos sus objetivos. En el 2008 se creó la estructura actual que presenta la Agencia Brasileña de Inteligencia, y respondiendo a todo lo que significa hoy en día el Internet de las cosas, ya en el 2014 se crea por ley un marco civil para lo que es la Internet y la forma en que se pueden acceder a datos de tipo electrónico. En primer lugar, ustedes van a ver la cantidad de órganos que conforman el sistema brasileño de inteligencia. La cantidad es bastante, aquí si ustedes comienzan a separar, porque por ejemplo dice Gabinete de Seguridad Institucional de la República, que coordina las actividades de inteligencia federal, pero luego pueden ver que el Ministerio de Justicia, sus labores de inteligencia las realiza a través de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, inteligencia de la Policía del Departamento de Policía Federal, lo cual nos lleva a que prácticamente hay 48 organismos en Brasil que están abocados a cumplir funciones de inteligencia en todos los ámbitos nacionales. También estamos hablando de un país de un tamaño, el más grande obviamente de toda nuestra región, un país que tiene intereses y tiene una postura a nivel internacional muy clara dentro de lo que son sus objetivos nacionales. Ustedes pueden ver que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Empleo, Salud, Bienestar Social, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente e Integración Nacional, que incluye a la Defensa Civil, todos ellos tienen
oficinas, reparticiones en la cual se realiza inteligencia. Aquí hay un cuadro que ustedes lo pueden revisar después con mayor claridad, cómo está establecido este sistema brasilero. Y acá, estas imágenes nos hablan muy bien de lo que es el sistema de Brasil. Primero, esta es una foto pública, ustedes la pueden encontrar en internet fácilmente, de lo que es la Agencia Brasilera de Inteligencia, ubicada en Brasilia, obviamente, en toda la zona de los ministerios, que es pública, o sea, el que pasa por ahí ve que es la Agencia Brasilera de Inteligencia, y además ellos publican periódicamente una revista de inteligencia. Lo mantuve en portugués para dar más fidelidad a lo que estamos diciendo, en la cual estos artículos los hacen los profesionales del sistema brasilero, especialmente de los analistas, de los funcionarios de la Agencia Brasilera de Inteligencia, y además participan expertos a nivel nacional. Esta revista es de circulación pública. Cualquiera puede, obviamente, revisar y leer los distintos temas que nos dan una visión muy clara de la planificación estratégica de Brasil. Acá he querido mostrar esto por el tema de cómo Brasil ha abierto todo lo que es su sistema de inteligencia. Este es el Museo de la Inteligencia, que también está ubicado en Brasilia, y acá si ustedes pinchan aquí lo que dice acceda al tour virtual, pueden recorrer la historia de la inteligencia brasilera y le van mostrando distintas locaciones dentro de este museo, que obviamente tiene un gran atractivo turístico y se puede visitar sin mayor inconveniente. Acá quise también destacar la formación que tiene el analista o los funcionarios de la Agencia Brasilera de Inteligencia. Por ley del año 2008 se estableció lo que es la carrera de inteligencia. Vale decir, existen formación, existen concursos para los distintos niveles de los funcionarios de inteligencia. Se creó la carrera del oficial de inteligencia, del técnico de inteligencia, el agente y el técnico de inteligencia. Entonces vemos que hay una carrera, se ingresa, y lo más importante, mencionábamos en la sesión anterior, es la permanencia en el tiempo del funcionario, que se va adquiriendo una experticia en una función tan delicada como son los temas de la inteligencia. Acá quise destacar lo que es la Escuela de Inteligencia, también pública, se puede visitar, se puede ver, que está encargada de todo lo que es la formación, la capacitación y el perfeccionamiento constante de los profesionales de inteligencia de la agencia. Tiene una particularidad que también está integrada a lo que es el sistema nacional de las escuelas de gobierno, lo cual implica que se hacen capacitaciones a todos los funcionarios públicos brasileros, en la cual se les transmiten todo lo que es la necesidad de una cultura de inteligencia, cómo actuar en sus distintas reparticiones, aportando esta información útil para que el sistema en sí pueda funcionar. Acá hay una imagen, esto es tomado de un periódico brasilero, en la cual se llama a concurso público para oficial de inteligencia, con todos los requerimientos que significan, y cuando se cumplen todos esos requerimientos, hay que pasar por la escuela de inteligencia, donde hay un curso básico, que si los postulantes no lo aprueban, no pueden continuar en el concurso. Saliendo del caso de Brasil, en la cual vemos que es absolutamente público el tema de la inteligencia, y aquí no vamos a hablar de que existen traumas, todo fue superado porque hay un reconocimiento de la necesidad de tener esta información para los objetivos del país. Vamos a ver el caso de Perú, un régimen presidencialista, en la cual el sistema está a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia,
que es el órgano rector, para aportar con la inteligencia estratégica, la estrategia militar y la estrategia policial. El Consejo de Inteligencia Nacional, que es el encargado de resolver ciertos temas, de liderar, está a cargo de lo que es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos tienen funciones de aprobar el plan de inteligencia, visar los documentos doctrinarios del sector, respaldar criterios y mecanismos afines a todos los integrantes, resolver el enfoque de las acciones de inteligencia, etc. Perú cuenta con una Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, que está encargada de perfeccionar al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Sistema de Inteligencia Nacional. Tiene programas académicos y profesionales en inteligencia. Además, se realizan cursos por convenios de colaboración institucional con universidades, con centros de formación militar y policial, y también considera acuerdos de formación con terceros estados, o sea, con países extranjeros. Argentina también cuenta con una Escuela Nacional de Inteligencia, que es el Instituto Superior de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento de los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional. Ahora, en Argentina el caso es que esta Escuela Nacional, los planes de estudio tienen que ser visados por el Ministerio de Educación, que actúa como un control externo a la formación de los agentes de inteligencia. Opera conjuntamente con la Secretaría de Planificación de Inteligencia y la Agencia Federal de Inteligencia. También, al igual que Brasil, consideran un curso básico de ingreso cuya aprobación es obligatoria. Quienes no logren cumplir ese requisito quedan fuera del sistema. Ahora, las materias que entrega Argentina, ellos las publicitan, y son básicamente materias que son específicamente de inteligencia, el ciclo de inteligencia, etcétera, seguridad, historia nacional, historia latinoamericana, derechos humanos y género, los cuales obviamente fueron incorporados recientemente. Pusimos otro país como el caso de Costa Rica, que tiene un proceso formativo de inteligencia, pero estos cursos los entrega la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Policía. En el caso de Costa Rica, básicamente ellos optan por programas de capacitación en distintas instancias nacionales y también participan muchísimo en todas las posibilidades que se entreguen a nivel internacional. Acá quise dejar algo que llama muchísimo la atención. No me puedo manifestar de si esto es positivo, negativo, pero llama mucho la atención cómo con todo este nuevo sistema que tiene España, se está comenzando a hacer este tipo de cursos que son internacionales. Hay prácticamente todas las semanas se ofrecen gratuitamente a quien se quiera inscribir distintos cursos relacionados con inteligencia, pero acá también hemos seleccionado cursos que son pagados, son con costo, e incluso magíster a nivel de inteligencia, que son cursos prácticamente de 9 meses con elaboración de tesis, y en la cual capacitan a personas de cualquier lugar del mundo, pero enviando previamente algún tipo de información de que la persona tiene algún grado de vinculación o algún grado de conocimiento en este tipo de materias. Quise poner en forma especial al Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos de América, porque todos conocemos bastante bien lo que es el sistema estadounidense, pero quisimos destacar fundamentalmente esta nueva figura. Primero, para demostrar que los países deben estar permanentemente adaptándose a la situación internacional, adaptándose a los nuevos requerimientos que tiene el país, a las nuevas amenazas y a las nuevas, obviamente, posibilidades también que surgen para los países. Estados Unidos tiene una larga trayectoria en términos de inteligencia, espionaje, etcétera,
Pero en el año 41, lo que fue el ataque a Pearl Harbor, motivó a la creación de lo que sería la primera oficina centralizada de inteligencia. Y posterior se crea lo que es la Agencia Central de Inteligencia, conocidamente como la CIA. Ahora, esto funcionó y va a tener un fuerte remesón a partir del año 2001, básicamente con lo que fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre, en la cual Estados Unidos, sus autoridades, ven la necesidad de cambiar, de modernizar lo que es la institucionalidad de la inteligencia. Así, en 2004, el expresidente Bush envía un proyecto de ley en la cual se crea la figura de este director de inteligencia nacional, que va a estar encargado solamente de la supervisión de la comunidad de inteligencia y asesorar directamente al presidente. Las operaciones de inteligencia, las operaciones cotidianas, van a quedar solamente limitadas al director de la CIA. O sea, en realidad esta institucionalidad está por sobre lo que es la Agencia Central de Inteligencia, se superpone para poder racionalizar las tareas que se le encargan a este organismo. Este director es nombrado por el presidente y debe contar con la aprobación del Senado. Él no está dentro de la oficina ejecutiva del presidente estadounidense, pero depende directamente de él y tiene provisión absoluta, con sanción correspondiente, de asumir labores de dirección de la CIA. Preside el Consejo Nacional de Inteligencia y aquí vemos que se concentra muchísimo en hacer análisis estratégico ya de largo plazo. Y eso a veces lleva a que muchas veces se habla de inteligencia sinónimo de prospectiva, cuando las técnicas y los análisis tienen bastante algunas diferencias que deben ser consideradas. Esta oficina tiene 18 funcionarios, todos se denominan como oficiales de inteligencia nacional y son analistas seniors, o sea, son personas con bastante experiencia y expertos del sector público y designados, público y privado, que van a ser designados por el director. Aquí salen las áreas en las cuales se enfocan sus estudios, sus análisis, y además cuenta con el director, con un subdirector principal y 2 subdirectores que son de temas específicos. Acá también se mencionan los 3... Señora Verónica, ¿la puedo interrumpir un minuto? Sí, por favor. Me gustaría ver la posibilidad, si puede ser un poco más concentrada la presentación, debido a que tenemos 2 invitados más, nos queda un poco menos de 1 hora. Entonces, de hecho, después voy a proponer, para poder avanzar más rápido y escuchar a los invitados, de que no se hagan preguntas y que todas hagan de llegar por escrito para poder escuchar a las 3 personas que están citadas. Gracias. Estoy terminando, señor presidente. Acá les dejo lo que es cómo está conformada esta oficina, y quiero pasar al último punto que aparece en el proyecto de ley, que es que se crea un nuevo Sistema Nacional de Clasificación de Información. En el caso chileno se queda en el proyecto de ley, se plantea que la información reservada se mantendrá por 30 años y la confidencial por 15 años. Y hemos revisado cómo funciona en otros países. En el caso de España, tanto el secreto como reservado tiene una desclasificación indefinida, pero tanto el Parlamento como el presidente, obviamente, pueden en cualquier momento solicitar la información y se les va a entregar, en el caso del Congreso, en forma reservada. El caso de Perú, su desclasificación de secreto es para 20 años, pero también incluye todo lo que son quiénes son los funcionarios, los recursos que tiene el sistema y los viajes que puedan realizar los funcionarios. Todo ello cae dentro de la clasificación de secreto. En Colombia, la desclasificación es a los 30 años y puede prolongarse por 15 años más. Y en el caso de Brasil, que aparece como 30 años, se ha aprobado recientemente un proyecto de ley que presentaron al Congreso, en la cual se baja a 25 años la mantención del secreto en los informes que son ultra secretos, a 20 años los que son secretos y a
5 años los que son reservados, lo cual ya nos da una información bastante interesante de qué puede pasar a nivel regional. Finalmente, algunas reflexiones, partiendo de, revisando todos los sistemas, llegamos a la conclusión que para tener gobernanza en el área de inteligencia, lo más importante es saber quién la gobierna, para qué y cómo se gobierna. O sea, un buen sistema de inteligencia entrega grandes ventajas comparativas a un país, pero mal utilizada puede ser una grave amenaza a los principios democráticos, lo cual hace muy necesario contar con leyes precisas que regulen su accionar. Finalmente, queremos mencionar que un sistema de inteligencia de Estado no es una organización de espionaje, no es un organismo de represión, no es un organismo exclusivo del gobierno o coalición gobernante, debe trascender a los gobiernos, debe incluir civiles, militares, policías y debe adaptarse en forma permanente a la dinámica del mundo actual. Concluimos con esta imagen en la cual si queremos pensar en los requerimientos de inteligencia y la estructura que nosotros requerimos, Chile es un país que está inserto en el mundo nos afecta porque nuestra seguridad y nuestro desarrollo está enfocado en este tipo de acciones. Muchas gracias y quedamos a disposición de preguntas. Muchas gracias por su exposición. Quiero llegar a un acuerdo acá con los integrantes de la comisión de que podamos dejar de que los dos siguientes invitados puedan exponer tranquilamente y que todas las preguntas que tengamos se hagan llegar por escrito a los invitados por medio de la Secretaría. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Diputado Becker? ¿Diputado? Sí, Sí. ¿están todos de acuerdo? Acordado. Continuando con las exposiciones, ahora escucharemos al señor Javier Willeman, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, por 25 minutos. Por favor, don Javier. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. ¿Logran escuchar por allá? Mi micrófono a veces falla. Y se escucha sin problema, señor Willeman. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de exponer aquí. Eh, en la breve exposición que voy a hacer, espero poder tomarme algo menos de los 25 minutos, pretendo revisar solamente algunas cuestiones muy específicas. No me voy a referir en general al sistema de inteligencia, no me voy a referir a todo el diseño institucional de la inteligencia, eso escapa en parte a mis competencias, sino que en una explicación que voy a hacer ahora brevemente me voy a referir específicamente a un punto, que es el punto de la revisión, o sea, de cómo estructurar institucionalmente mecanismos de revisión de lo que se hace en materia de inteligencia y de control, de que eso no afecte excesivamente derechos individuales de personas, de forma tal de controlar los riesgos que naturalmente están vinculados a la existencia de organismos de inteligencia por razones que voy a explicar ahora de inmediato. El foco es solamente revisión, específicamente en dos ámbitos, en la revisión del funcionamiento constante, cómo están diseñadas las distintas agencias y los distintos involucramientos de externos, para efectos de controlar la toma de decisión y el tipo de recursos que se utilizan en los aparatos de inteligencia, y muy centrado en lo que es la especialidad en derecho penal, la regulación específica del control de la información, de cómo se protege la posibilidad frente a filtraciones y cuestiones por el estilo que por su esencia misma atacan lo que son sistemas de inteligencia. Déjenme partir antes que eso con una pequeña exposición de trasfondo, de por qué este tema es importante, de por qué es extremadamente importante poner atención al diseño de los procesos de revisión cuando se hacen aperturas a sistemas más integrales de inteligencia como se está discutiendo en este momento en esta comisión. El trasfondo sobre el que quiero hablar es que existe una tensión inherente, cruzada entre seguridad, o sea, entre el tipo de seguridad que puede proveer y el tipo de ventajas, como decían en la exposición anterior, no solamente de seguridad, pero también de seguridad, que permiten los organismos de inteligencia, y el tipo de problemas o el tipo de riesgos que están involucrados con aquello que ellas permiten. En particular, hay una tensión cruzada entre la seguridad que ofrecen, el modo en que operan, secreto, naturalmente la inteligencia opera con niveles muy altos de secreto, y lo que eso ocasiona en términos de posibles desviaciones de poder, posibles afectaciones excesivas a derechos individuales, y sobre todo, más que eso, que es lo que típicamente se comenta, posibles usos inútiles de recursos, que eso es algo que está muy documentado en la inteligencia.
Inteligencia, como saben, y apareció muy bien en la exposición anterior, tiene la promesa de mejorar la probabilidad de prevenir y reaccionar frente a amenazas y riesgos internos y externos de alta magnitud. En Chile en los últimos años nos hemos concentrado por distintas razones en los riesgos internos. Hay una tradición que tal vez es un poco más antigua de existencia al menos de organismos de inteligencia externa. La cuestión interna ha sido siempre, sin embargo, o por lo menos en los últimos años, más conflictiva, tanto por el aumento de los conflictos internos como por la herencia política con la que contamos, ¿no? En relación con la historia traumática de los años 70 y los años 80, eso siempre ha puesto un problema político respecto a la discusión con inteligencia. Pero por su naturaleza la inteligencia lo que busca es mejorar la probabilidad de prevenir y reaccionar frente a lo que técnicamente se conoce como amenazas, threats, sobre todo en cuestiones de seguridad interna, lo que nos interesa en este momento. Esta cuestión en las democracias actuales es especialmente importante por varias razones. Entre ellas, por razones de mayor circulación de información, de mayor circulación de personas, de intercambios que son cada vez más rápidos. El número de amenazas que enfrentan las democracias contemporáneas es probablemente más alto que en otros contextos. Y esos riesgos de alta magnitud, como lo hemos vivido en Chile, no solamente implican riesgo para personas individuales, sino que son profundamente desestabilizadores de sociedades contemporáneas, de democracias frágiles como las contemporáneas, sobre todo cuando ellas se muestran que son impotentes frente a los riesgos que están enfrentando. Esto es algo que se ha vivido muy intensamente en el contexto internacional frente a la amenaza, así llamada amenaza terrorista. Apareció muy claramente en los ataques terroristas del 11 de septiembre, apareció muy claramente en los ataques terroristas en Europa en la década de 2010. Esa impotencia fue en varias medidas, hasta el día de hoy lo sufrimos, desestabilizadora, y en ese sentido la inteligencia ofrece la ventaja, ofrece el beneficio de intentar controlar, jamás puede ser por completo eliminado, pero controlar un poco esos riesgos. La inteligencia, sin embargo, es una forma de poder que trabaja siempre en incertidumbre. Trabaja en incertidumbre porque trabaja frente a información que por definición no es información segura, no es información que pueda ser fácilmente procesada, es información que tiene que agregar muchas fuentes distintas de focos de los que tiene que poner atención, y eso genera distintas clases de problemas, ¿no? Tiene el riesgo más importante, el que está más documentado en la literatura sobre inteligencia, es el riesgo de utilización ineficiente de recursos de inteligencia. Una agencia de inteligencia tiene muchas capacidades en muchos casos, pero también está sujeta a los mismos sesgos que estamos sufriendo todas las mismas personas, viendo información que es incierta, cuya valoración no es exactamente segura, que es lo que vamos a saber. Es probable que generen sesgos en el sentido de fijarse en cuestiones que no son relevantes y dejen ir otra información que sea relevante, ¿no? O sea, por el mismo hecho de que es información, de que son compartimentos que a veces se cierran de personas trabajando en mismos contextos, hay riesgos elevados de utilización ineficiente de los recursos que se ponen a disposición de las agencias de inteligencia. El segundo riesgo es más evidente, es el riesgo de utilización inadecuada de la información, ¿no? Por definición, la información de inteligencia es un tipo de inteligencia que puede ser utilizada para distintos propósitos. El propósito central es prevenir lo que se conoce como amenazas o riesgos, pero como es información que es relevante, también existe riesgo de que sea utilizado para otros efectos, ¿no? Que sea usado para abusar individualmente de individuos o que sea utilizado para proteger a ciertos colectivos. En Chile tenemos experiencia con un mal diseño como existe hoy en día la ley de inteligencia en lo que ha sucedido con el ejército en el caso Escucha. Me imagino que conocen el caso en cuestión, pero hubo un uso inadecuado de los recursos del ejército para efectos de hacer cuestiones que eran más bien defensas corporativas, que no tenían ninguna función de inteligencia. Este tipo de riesgos, ambos son muy documentados en literatura y son importantes de combatir, ¿no? Son inherentes al tipo de actividad de que se trata, porque es una actividad que opera con información importante, con mayor capacidad de acceso a información que otras formas de poder estatal, con secreto. Lo mismo crea estos riesgos, o funciona a partir de ellos, y es importante que funcione así, pero tienen que ser controlados. En la literatura comparada a los procesos mediante los cuales se controlan estos riesgos, el surgimiento de sesgos, ¿no?, que lleven a la utilización ineficiente de recursos, la utilización inadecuada de estos recursos, se conoce como procesos de revisión, también a veces accountability, oversight, de los procesos de inteligencia. En el diseño institucional de los aparatos de inteligencia, un punto central está puesto no solo en hacerlos eficientes, en términos de que tengan acceso a la información de que se trata, de que tengan las capacitaciones y recursos de los que requieren, muy bien reflejado en la exposición anterior, sino también en que estén sujetos a distintas formas de control externo que permitan por lo menos limitar
los sesgos internos que se crean en agencias que por naturaleza funcionan de un modo más bien secreto y con mucho manejo de información. Por revisión se tiende a entender a todos los procesos de interacción con externos, con personajes externos, incluyendo a veces algunos que formalmente forman parte del sistema de inteligencia, pero que no trabajan solo en eso. Todos los procesos de interacción con externos para el control y la supervisión del buen uso de los recursos de los que disponen los organismos de inteligencia. Este tipo de procesos se construyen sobre la tensión que venía explicando. Por una parte es importante, es crucial, es en algún sentido fundamental en los procesos de inteligencia que tengan formas de manejo de información secreta, de otro modo no son eficaces y ponen en riesgo la seguridad de la gente. Y al mismo tiempo es importante que no se creen sesgos y compartimentos pequeños que puedan desviar el poder que están utilizando. Ahí hay una tensión, hay una cuestión que puede parecer contradictoria y el diseño institucional tiene que poner el foco en intentar ambos objetivos, intentar maximizarlos tanto como sea posible. No voy a concentrarme mucho en la regulación vigente, porque es una regulación que yo creo, en lo que he visto del proyecto, está siendo superada. Mi impresión es que tanto lo que se ha trabajado en el Congreso como lo que ingresó el Ejecutivo es positivo en términos de lo que estamos viendo. La regulación vigente es una regulación que tiene capacidades delimitadas en términos de inteligencia, menos de lo que uno querría y menos de lo que proponen las reformas que están en curso actualmente, y al mismo tiempo, esto es curioso, pese que es limitada, tiene por problemas de diseño riesgos elevados de abuso. El caso de escuchas del ejército mostró esto, ¿no? Bastaba con cooptar al parecer, ¿no? Ahí ya hay una persecución formalizada, bastaba con cooptar a una persona para efectos de que pudiera ser muy fácil, para efectos de una cierta defensa corporativa, utilizar incorrectamente recursos en términos que no era el tipo de cosas que uno querría en procesos de inteligencia. Bien, ¿qué sabemos sobre buenas prácticas en diseños comparados, revisión de inteligencia? Me cuelgo de algunas de las cosas que surgió que fueron apareciendo en la exposición anterior. Como venía diciendo, la revisión responde, o el diseño de procesos de revisión responde a problemas que son conocidos en la literatura y que a estas alturas no hay mucha discusión. Existen riesgos de desviación de poder, existen riesgos de manejo descuidado de información. Recuerden, el secreto es importante por dos tipos de razones. Aumenta la eficiencia del tipo de cosas que permite la inteligencia está muy unido a él, y al mismo tiempo hay riesgos de seguridad para los agentes del Estado y para las políticas que impulsan en caso de que haya manejo descuidado de información. Hay ciertas tendencias a sesgos, exageraciones y subestimación de fuentes de riesgo por parte de los agentes que no están sometidos a control. Si ustedes quieren coloquialmente dejarse llevar demasiado por sus impresiones, es un problema, a menos que tengan algo de revisión externa. Y por último, una cuestión que yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando uno diseña esto. Es muy difícil, porque estos son organismos respecto a los cuales tenemos poca experiencia, poder predecir qué es lo que va a pasar con los sistemas que estamos poniendo en curso, ¿no? No quiero con esto poner una nota de alerta en el sentido de no hay que hacerlo en Chile. Yo creo que tenemos mucho más déficit de lo que tenemos, de lo que valdría la pena prevenir, pero es importante tener en cuenta que es imposible saber exactamente a qué es lo que va a llevar. En ese sentido, es crucial en el diseño de la revisión y en el diseño general del sistema de inteligencia, sujetarlo a tantos procesos de retroalimentación y de mejora continua como sea posible. Esto fue también enfatizado en la presentación anterior. ¿Qué tipos de remedios conoce la literatura comparada para efectos de combatir este tipo de sesgos, este tipo de problemas? En primer lugar, lo más evidente, para evitar la compartimentalización y la tenencia exclusiva de la información por parte de solamente un grupo de personas que trabajan entre ellos, hay que someterlo a procesos múltiples de revisión, ¿no? En algún sentido es importante dispersar el tipo de poder que incluye la inteligencia sin poner en riesgo el tipo de práctica que la caracteriza, que es el secreto y el manejo cuidadoso de la información. Esto quiere decir, es importante sujetar a distintos procesos de revisión, sujetando, por supuesto, al mismo tiempo las personas que revisan a deberes de secreto, a deberes de mantenimiento del tipo de información. Lo que dice relación con los procesos de revisión tiene distintos componentes. Yo lo distinguiría, para hacerlo sencillo, en dos. En primer lugar, uno puede reconocer procesos generales de revisión de cómo está funcionando el mecanismo de inteligencia y cómo están funcionando las estrategias de inteligencia que son llevadas adelante por los gobiernos. Podemos llamarla a eso revisión general. Y en segundo lugar, hay una segunda dimensión, que es la de revisión particular
frente a ciertas posibles afectaciones de derechos que están típicamente sujetas a ciertos procesos de autorización, ¿no? Hay dos niveles distintos en los que operan los procesos de revisión en los sistemas de inteligencia. Por una parte, el sistema general tiene que estar sujeto a prácticas constantes de comisiones legislativas, comisiones parlamentarias, control por parte del gobierno, revisión por parte de agentes externos que permitan evitar el sesgo que surge en estas oficinas. Y en segundo lugar, en el caso de las cuestiones que son más dañinas o potencialmente afectadoras de derechos, sujetarlos a ciertos procedimientos de autorización específicos. Esos son los dos focos centrales que uno puede ver en procesos. Lo que yo alcanzo a ver en lo que está hasta ahora en las indicaciones del gobierno y lo que viene siendo discutido en la comisión es que el sistema general de revisión estaría quedando más o menos de este modo, ¿no? Hay un diseño de política nacional de inteligencia que es un procedimiento que es algo más público, no recuerdo exactamente cómo es el proceso de generación de la política, pero la política misma no es declarada secreta ni reservada. En ese sentido, hay lineamientos de muy alto nivel no quiere decir necesariamente algo bueno, pero muy abstractos, que son puestos en algo que es público, que es hecho conocer al público. Esto luego tiene, coloquialmente, una bajada en una estrategia nacional de inteligencia. Esa estrategia sí tiene el carácter de secreto, pero en ella participan distintas agencias en estos dos pasos que permiten que en alguna medida se compartimentalice, más bien se distribuya las funciones y se distribuye la información que se conoce para efectos de hacer funcionar el sistema, ¿no? Por una parte intervienen todos los organismos de inteligencia desde el principio, interviene un organismo nuevo que está siendo creado, la Secretaría Nacional de Inteligencia, ya voy a decir algo más sobre ella, intervienen las comisiones por parte del Poder Legislativo y por supuesto en ambos casos interviene el Presidente de la República, ¿no? En este sentido, el diseño, en mi opinión, por supuesto podría ser distinto, mejor o peor, pero mirado en su propio carácter me parece que es correcto el enfoque que se está poniendo en términos de dispersar en distintos actores, algunos de los cuales quedan sujetos a secreto, entonces natural a estos procesos, del modo en el cual se hace la política nacional y la estrategia nacional de inteligencia. La parte de abajo muestra cuáles son los mecanismos de revisión una vez que la política está en funcionamiento, ¿no? Entra a regir la política, lo que yo alcanzo a ver es que hay varios distintos, y esto me parece positivo. Positivo tiene un riesgo, por supuesto, que mientras más instancias hay más riesgos de filtración, eso hay que ver cómo se maneja, pero en principio es positivo que el proceso de revisión esté sujeto a distintos actores, ¿no? Por una parte, mientras se materializa la Estrategia Nacional de Inteligencia, las agencias que intervienen en ella están sujetas a distintos deberes, ¿no? En parte tienen que trabajar con los ministerios en generar objetivos institucionales comunes y planes de búsqueda. Interviene de un modo que no alcanzo a entender completamente cómo, y aquí hay una pequeña crítica que voy a hacer más adelante, la Contraloría General de la República, y se producen reportes constantes tanto presidente de la República como Interior, además de quedar subordinado a la posibilidad de tener información por el presidente. Ahí hay algo de oversight político, y en estos contextos es importante. Y por último, hay un mecanismo de revisión en el cual participa también una comisión especial secreta de la Cámara de Diputados. Hay cursos que están sujetos en sus planes también a ciertas formas de revisión por la Cámara de Diputados, y la Secretaría Nacional en general todo esto lo documenta centralmente y está encargada de mantener la información para permitir la revisión. Una segunda cuestión que yo creo que es bien importante en este proyecto y que mejora mucho cuestiones que han sido problemáticas más allá del mundo de la inteligencia en el Estado de Chile es la existencia de un sistema de clasificación de la información. No soy experto en el tema, por completo. Si es que hay expertos en derecho a la información, pueden probablemente decir más cosas a este respecto, pero en todo caso, el hecho de que se formalice la declaración del carácter secreto o reservado o del carácter confidencial de ciertas formas de información y que todo esto esté sujeto a ciertos deberes que son explícitos y más claros que lo que existe actualmente, en mi opinión es algo positivo. El sistema de clasificación de la información permite acceso a distintas personas, hay ciertas autorizaciones, no está siempre completamente claro cómo se manejan esas autorizaciones, pero la idea general, después se puede trabajar sobre el detalle particular, en mi opinión es positiva. Sí veo algunos defectos externamente respecto en 2 o 3 dimensiones. En primer lugar, la experiencia comparada, algo de esto se mostró en la exposición anterior, tiende a tener ciertos mecanismos de accountability que son externos al mundo político, ¿no? Esto es lo que se conoce como revisores externos o revisores externos independientes. Por supuesto, esto no puede ser, por la naturaleza misma de la inteligencia,
procesos de participación ciudadana general, porque no funcionaría. Uno podría incluirlo en la política, por ejemplo, nacional de inteligencia, en eso hay menos problemas, pero en el acceso a información no puede ser porque esto es demasiado riesgo de filtración. Lo que sí existen son revisores externos que son más bien dependientes de otras partes del mundo, si ustedes quieren, judicial, profesional y ese tipo de consideración. La presentación anterior se enfocó, por ejemplo, en representantes del mundo judicial. Existen también revisores independientes que vengan del mundo académico o de mundos que están vinculados, por ejemplo, a cuestiones legislativas, pero no por parte del mundo político, que permiten tener mayores grados de legitimidad y así tener más visiones también, evitando la generación de sesgos que puedan ser de un mismo tipo de actores. Esto es algo que tal vez podría pensarse. Lo segundo es que no alcanzo a ver, pero tal vez sea que yo no lo veo, simplemente la existencia de suficientes momentos para, por así decirlo, el autoaprendizaje. Recuerden que sobre todo al principio es bien poco probable que las cosas salgan como uno espera que salgan. Que las agencias de inteligencia produzcan inmediatamente el tipo de reportes y el tipo de inteligencia que se espera que produzcan y que el funcionamiento del diseño institucional siga las lógicas que esperamos que siga. Es bien probable, como son cuestiones nuevas, y además como la inteligencia tiene ciertas particularidades, que sea importante ir introduciendo mejoras continuas en este tipo de consideraciones. Esto es algo que yo intentaría, de algún modo, dejar reflejado en el diseño institucional. Hay algunas cosas que me parecieron que no son suficientemente claras. Por ejemplo, se contempla una participación de la Contraloría en la toma de razón de ciertos actos administrativos, pero está hecho de un modo muy escueto sin que sea completamente claro cuándo lo hace y en qué condiciones lo hace, con qué tipo de conocimiento e información. Que siempre en inteligencia es muy importante saber exactamente a qué deberes quedan sujetos de reserva o secreto. También la Comisión Especial de la Cámara de Diputados tiene muchas facultades distintas, y esto es importante, es crucial incluir algo así. No queda completamente claro cuáles son sus facultades en términos de la información que puede recibir y cuáles son las obligaciones que asume a ese respecto. También, si que se pudiera trabajar en clarificarlo, yo creo que en esto ayudaría. Segunda dimensión. La segunda dimensión que es importante tomar en consideración para efectos de que funcione bien un sistema de inteligencia consiste en tener un buen diseño de formas de revisión de ciertas actuaciones particulares. Típicamente aquí son medidas intrusivas, ¿no? Lo que se conoce como medidas intrusivas, en las cuales se accede de formas más o menos agresivas a información de terceros. Esto tiene que estar sujeto a ciertas formas de autorización, la más conocida de las cuales es la revisión judicial, que yo tenga que pedir autorización a un juez. Si uno mira cómo está siendo tramitado y cómo está el contenido del proyecto a estas alturas, yo creo que se ven varias ganancias que son importantes. En primer lugar, la mayor parte de las medidas intrusivas, y esto yo no estoy completamente seguro que sea correcto, pero las medidas intrusivas sí, son sujetas a revisión judicial, ¿no? Se confirma que este es el diseño que tiene lugar en el derecho chileno. Aquellas medidas que implican, por ejemplo, interceptación de comunicaciones, esa clase de consideraciones, están con un procedimiento especial. La principal ganancia que yo veo es que se rediseña el proceso de revisión judicial. Si ustedes recuerdan, actualmente la ley de inteligencia está sujeta a la autorización de un ministro de Corte de Apelaciones, que es designado, si mal no recuerdo, por sorteo, pero que se ha visto en la práctica que la posibilidad de cooptarlo y que luego sean mal utilizados estos poderes existe. Ahora se sujeta a una sala especial designada por sorteo, de lo que no estoy completamente seguro, y luego voy a decirlo nuevamente, es si el hecho de que sea en cada lugar de asiento de Corte de Apelaciones es un mejor diseño que centralizarlo, que dejarlo en algún modo centralizado. Por último, se establece una obligación de que las Cortes de Apelaciones informen de todas las autorizaciones que han cursado la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es el organismo que centraliza toda esta información y permite mejorar los procesos de revisión. Esto yo creo que también es una ganancia importante en la tramitación actual de la ley de inteligencia, o en las indicaciones que se han sujetado a ello. Voy a pasar de inmediato. Espérenme un segundo. Sí, bueno, después les voy a ver la presentación. Aquí no hay nada más que lo que acabo de decir. Solo quiero reflejar un par de defectos que yo creo que son importantes y voy a terminar muy rápidamente con una revisión de cuáles son los tipos penales y qué problemas tienen ellos, donde sí me siento con mucho más expertise para efectos de poder darles consejos adecuados. Primero, defectos respecto al procedimiento de revisión judicial y los procedimientos especiales. Tengo dos dudas, y son dudas, y esto creo que es importante que después sean discutidas abiertamente. Lo primero es sujeto también, y esto es algo que ha enfatizado mucho el gobierno,
a procedimiento especial, es decir, a revisión judicial, a que tenga que ser otorgado por los jueces, todo caso en el cual haya tratamiento de datos personales. Esto incluye también los casos en los que se acceda a información por parte de organismos públicos, respecto a lo cual yo no estoy seguro, pero puede ser un buen diseño, lo discutido con el gobierno, eh, sujetarlo a que esté sujeto a revisión judicial. Esto, por supuesto, en los casos en los que hay acceso a datos personales de fuentes externas, por ejemplo, por interceptaciones y cuestiones por el estilo, que eso esté sujeto a revisión judicial es natural, es inevitable, tiene que ser así. Porque todo caso de tratamiento de datos personales, incluyendo aquellos que son llevados por organismos públicos, tenga el mismo tratamiento, es algo con respecto a lo cual yo sinceramente tengo dudas, no tengo certeza. Tengo más certeza en esto. También se incluye revisión judicial para aquellos casos en los cuales se quieren incorporar agentes secretos. Ciertas personas darle identidades secretas y hacerlas que lleven ciertas misiones de inteligencia vinculadas a este tipo de cuestiones. La reciente ley de crimen organizado no contempla esto. Los agentes secretos son establecidos siguiendo un procedimiento de autorización administrativa, que en el caso de la ley de crimen organizado tiene lugar por medio del Ministerio Público, por medio de las autoridades superiores del Ministerio Público. Y esto básicamente porque el hecho de nombrar agentes secretos no es en sí mismo una medida intrusiva, y al mismo tiempo porque puede ser engorroso y problemático sujetarlo a revisión judicial quien tiene otro tipo de lógica, ¿no? De control de derechos. Yo preferiría aquí tener formas administrativas de control. Me parece bien que esté sujeto a que hayan autorizaciones de ciertas personas en particular, pero creo que sería conveniente más bien administrativizarlo que judicializarlo en este caso. Por último, de aquellas cosas que hemos incluido en el último tiempo en la legislación chilena, hay una regulación que yo creo que es más robusta, la ley de crimen organizado, respecto a otorgar a los agentes infiltrados formas creíbles y recursos de protección, o sea, recursos que les permitan protegerse, no recursos de protección judiciales, sino entregarles recursos, identidades distintas, contar con cuentas bancarias que están sujetas a la misma identidad para tener historias creíbles. Creo que hay una cuña, quiero decir, una pequeña mención a este tipo de consideraciones en la actual versión con indicaciones del Ejecutivo, pero podría hacerse un poco más similar a lo que hay en la ley de crimen organizado, donde está más detallado esto de dotar con historias creíbles a las personas que hacen este tipo de consideración. Último punto, protección de la información. Esto es aquello que más me interesa y insisto en lo que me siento más cómodo dando consejos particulares. Las indicaciones formuladas por el Ejecutivo avanzan en tratar de integrar un conjunto de tipos penales que están vinculados a la protección de la información que se obtiene en el curso de los procedimientos de inteligencia. La inteligencia implica naturalmente producción de información que es secreta o reservada o clasificada, en ese sentido información que no es accesible para todos, y esto tiene que ser protegido tanto frente a los internos que buscan hacer uso de esa información o que la filtran o que la divulgan, como también frente a externos que quieren acceder a ella, ¿no? La ley actual de inteligencia solamente contempla una versión, que es básicamente el agente que use incorrectamente la información secreta está sujeto a una pena. El gobierno avanza en diferenciarlo en algo. Mi impresión, sin embargo, es que la regulación que está contenida en los artículos 43 y siguientes de las indicaciones del gobierno podría ser mejor. En particular, no es completamente sistemática frente a lo que conocemos en el derecho penal y lo que conocemos en la regulación comparada de la regulación penal de protección de la información. Esto es simplemente un esquema lógico. Si ustedes piensan cómo se protege información, y esto es lo que ha hecho sistemáticamente el derecho chileno en los últimos años, uno puede distinguir 4 estadios distintos de protección. Por una parte, la información reservada se protege frente a intromisiones ajenas. Esto sucede en el artículo 161A del Código Penal, en los casos de intromisión en la vida privada de una persona, sucede también en los casos de intromisión en secretos del Estado, y sucede también en las intromisiones en secretos empresariales. Todos estos son casos de protección de información en los cuales la protección frente a la intromisión es algo que es importante. Yo diría especialmente importante tratándose de información de inteligencia. No hay aquí, sin embargo, una protección realmente en el estadio actual del proyecto y las indicaciones, una protección otorgada frente a la intromisión ajena en la protección de la información. Los 2 estadios que siguen son la revelación y la divulgación. Revelación quiere decir simplemente darle a otra persona conocimiento de información secreta, infringiendo ciertos deberes. Divulgar quiere hacerlo de forma masiva, quiere decir hacerlo de forma masiva. Las indicaciones actuales del Ejecutivo tematizan esto por primera vez, y esto es importante,
yo creo que podría ser más diferenciado. La legislación chilena típicamente distingue entre revelación y divulgación y lo hace con técnicas que son un poco distintas a las que han sido utilizadas en las indicaciones hasta ahora. Ahí también creo que hay posibilidades de mejora. Por último, todos los casos de información secreta o reservada tienen que precaverse frente al uso incorrecto. Esto lo conocemos en distintos ámbitos, desde el uso de información privilegiada en contextos de mercado de valores, o sea, de transacciones de acciones, hasta el uso de información privilegiada en contextos profesionales o del Estado. Es importante también tipificar, criminalizar, al menos sancionar, declarar ilícito el uso incorrecto de información secreta o reservada, ¿no? Esto es bien importante, que incluye el proyecto, las indicaciones del Ejecutivo. Incluyó, a diferencia de la regulación anterior, una regulación específica del uso o del aprovechamiento de la información que está vinculada a información declarada secreta o reservada. Entonces, lo que yo diría es, si bien hay un avance en lo que ha hecho el Ejecutivo en términos de indicaciones, creo que puede ser más claro y más sistemático si uno sigue la lógica que típicamente se sigue en estos ámbitos, y que es relativamente sencilla, ¿no? Esta sería mi propuesta, no traigo los tipos, pero yo no tengo ningún problema con hacerles llegar algo así. Típicamente lo que uno hace en materia penal cuando protege la información es que distingue dos clases de situaciones. Por una parte, protege frente a internos, o sea, quienes tienen la información, de 4 formas distintas. Incluye explícitamente la revelación por parte del interno, o sea, no puede dar a conocer la información, y si la da a conocer, realiza un delito, por lo menos realiza una conducta ilícita. Y en segundo lugar, incluye una forma más grave de ese delito cuando se divulga la información, se da a conocer de forma que es generalmente accesible, no solamente se le da a conocer a una persona o un par de personas. Se castiga típicamente de formas imprudentes, y yo creo que esto es especialmente importante en el caso de información de inteligencia. Y por último, esto lo ha hecho bien el Ejecutivo, se contempla con delitos de uso, de uso incorrecto de la información reservada, clasificada o secreta. Respecto de externos, esto es algo que falta, y yo creo que es la mayor omisión del proyecto. Podemos discutir políticamente si vale la pena hacerlo o no, pero en cualquier caso, cualquier información secreta o reservada tiene que protegerse frente a la intromisión. Esto quiere decir frente al acceso no autorizado por distintos modos, y hay que ver cómo se define la intromisión, por parte de terceros. Y eso implica también que frente a los externos, a los terceros, quienes no son parte del sistema de inteligencia, también es importante incluir ciertos deberes y ciertos tipos a este respecto, porque pueden acceder a ella, sea bien por intromisión, sea por revelación por parte del tercero, ¿no? Si uno sujeta eso a criminalización o no, es una pregunta relevante, pero creo que es una cuestión que es importante de discutir. Hay algunas otras cuestiones de detalle en las que no tengo ningún problema con hacer llegar esta minuta posteriormente respecto a otras formas de regulación penal. Yo diría, en todo caso, a forma de resumen, que me parece que el proyecto está avanzando, las indicaciones en general, tanto de parte del Congreso como de parte del Ejecutivo, mi opinión es que llevan al sistema a una mejor forma la que tiene actualmente, limitan las posibilidades de abuso, amplían su proceso de revisión y sus posibilidades, ¿no? El uso que se le puede dar a la inteligencia, pero tienen todavía algunos detalles en los cuales es posible seguir mejorando. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Javier. Le agradecemos su exposición y también la disponibilidad de poder exponer, ¿no es cierto?, en esta comisión. Le queremos pedir que nos haga llegar a través de la Secretaría toda esta presentación. Y reitero los agradecimientos por su participación. Bueno, ahora pasamos con el investigador del Instituto de Estudios Internacionales, INTE, de la Universidad Arturo Prat, don señor Sebastián Monsalve, que está conectado. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, sí. Le damos 25 minutos para que usted pueda exponer. Muchas gracias. Gracias por su participación. Adelante. Permítame compartirles esta presentación. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Bien. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y la posibilidad de compartir estas distintas visiones sobre el sistema. Yo me voy a centrar esencialmente en la dimensión política de la arquitectura organizacional que está presentando el gobierno
con su indicación de una Secretaría Nacional de Inteligencia. Creo que es un paso bastante importante el que hace el gobierno al crear una nueva figura dentro del sistema que precisamente haga o busque hacer funcionar el sistema de inteligencia como tal. Lo primero que yo planteo es que esta arquitectura de inteligencia tiene que basarse al menos en, o el análisis político de la arquitectura, al menos en estos 4 principios, muy generales, muy básicos. El tema de la legitimidad de la actividad de inteligencia, entender que es una actividad necesaria y que se puede hacer dentro de los marcos del Estado de Derecho, y no es sinónimo de policía secreta ni de represión, o sea, no es una amenaza para la ciudadanía. Segundo, el principio del control, como planteaba en la exposición anterior, sería el símil del concepto de revisión, ¿ya? Pero que es entender que la inteligencia, por su naturaleza, concentra mucho poder. Y por lo tanto, ese poder concentrado y no controlado sí puede ser una amenaza. Por lo tanto, el sistema a lo que debería propender es a no generar un organismo tan poderoso que no pueda ser controlado, ¿ya? El tercer principio es la especialización, y es que el sistema tiene que reconocer que hay distintos tipos de inteligencia. No es lo mismo una inteligencia militar enfocada al ámbito de la defensa, básicamente acostumbrada a interaccionar con otras fuerzas armadas, que una inteligencia policial centrada en recabar pruebas para un juicio penal, y tampoco es lo mismo que una inteligencia estratégica de naturaleza política. Podríamos agregar otro tipo de inteligencia, inteligencia económica, etcétera, que son distintos tipos de inteligencia, cada una de las cuales tiene sus propias metodologías y sus propios objetivos. Por lo tanto, es muy complicado o muy peligroso pretender una homogeneización total de todas las agencias de inteligencia. Y el cuarto principio creo que es el más el que destaca hoy día como más importante, en el sentido de que es la gran falencia que tenemos en el sistema actual, que es la cooperación. Entendamos que la cooperación entre agencias no es algo natural. Lo que ha demostrado nuestra historia, al menos, es que entre comillas, lo natural entre las agencias es la competencia. Cada agencia de inteligencia busca defender sus propios datos y sus propias análisis. Por lo tanto, el sistema, para que funcione, necesita establecer incentivos a la cooperación y evitar que la competencia entre agencias se transforme en una superposición de actividad. ¿Qué quiero decir? Que la competencia, por ejemplo, entre una agencia policial y una agencia militar en el manejo de información lleve a una de las dos a tratar de entrar en el ámbito de expertise de la otra. Eso puede sonar muy raro, se ha visto constantemente, y es uno de los grandes peligros de esta idea de la competencia entre agencias. También tenemos que tomar en cuenta al menos 3 antecedentes para la discusión que tenemos hoy en día, porque eso le da una bajada de realidad, si se quiere. Primero, que hay una presión política muy fuerte por más inteligencia. Sea el tema que sea, crimen organizado, nuevas amenazas, incluso temas meteorológicos. No es raro que aparezcan autoridades políticas reclamando más inteligencia, como que falta inteligencia, sin definir nunca mucho qué es la inteligencia.
pero se la asume al menos en el debate público como una solución a todo tipo de problemas, ¿ya? De forma séptica, como si no tuviera consecuencias. Y hay que entender que la inteligencia no es eso, no es una varita mágica para solucionar todo tipo de problemas, ¿ya? Es una actividad muy específica que se realiza para fines muy específicos. Segundo, tenemos que tener en cuenta también las falencias, las graves falencias que tiene el sistema actual. Se mencionaban un poco en la exposición anterior, pero tenemos, ejemplo, la operación topógrafo, que demuestra el débil control judicial. Tenemos el problema de los gastos reservados del ejército, que demuestra cómo el despilfarro de recursos de quien debería estar controlando esos recursos para suministrar inteligencia quedan sin control. La operación Huracán, obviamente un mal uso de los recursos de inteligencia, obviamente. Tenemos también el caso, no sé si se acuerdan, pero el caso del informe de la ANI sobre la incidencia de los grupos K-pop en el estallido social. Y en el último caso de estos últimos días, el caso de las filtraciones que vienen de ex agentes de la ANI en sus juicios laborales, donde se revelan nombres, formas de operar, organización de la estructura de trabajo, etc. Todo eso son falencias, por decirlo menos, terribles de un sistema que se pretende de inteligencia y que no solo demuestra que no está generando información, sino que la poca información que está generando es mala. Y el tercer factor que hay que tomar en cuenta es la pronta creación del Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública no solo va a ser un nuevo ente administrativo, sino va a significar instaurar un nuevo actor político que va a querer o que va a tener que dirigir ciertas áreas de la inteligencia, con cierta agenda política y con cierta presión para lograr resultados. Por lo tanto, también va a generar un impacto en las formas en que se organiza el sistema. Me voy a centrar ahora en algunos aspectos de las indicaciones, específicamente de las indicaciones del gobierno. Y lo primero que hay que decir, yo creo, es que la indicación que hace el gobierno se hace cargo del gran problema que tenemos hoy día en el sistema de inteligencia, más allá de las falencias de cada organización, que no existe un sistema. Y no existe un sistema porque las agencias no cooperan entre ellas y porque no hay un actor suficientemente fuerte para generar los incentivos de cooperación. Esa labor que debería tener la ANI no tiene capacidad para hacerlo. Desde su origen fue diseñada débil, sin capacidad política, y eso se ve en un sistema que no funciona. Pero también yo creo que es interesante notar que los puntos débiles que podemos detectar en la propuesta del gobierno dan cuenta precisamente de las tensiones políticas que supone generar un sistema de inteligencia como el que estamos hablando. Por lo tanto, si bien no me voy a referir a muchos aspectos, voy a centrarme en la línea estructural, o a mi juicio lo que es la columna vertebral de lo que sería este nuevo sistema. Y vamos a empezar a ver ciertos aspectos de las indicaciones del gobierno. El primero, respecto al Sistema Nacional de Inteligencia propiamente tal, en la indicación 4A a B se nos plantea que
para el solo efecto de aportar para el análisis de inteligencia, formarán parte del sistema Gendarmería, Servicio Nacional de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. El problema de esa idea, que es para el solo efecto de aportar información, es que, por definición, todo organismo del Estado debería aportar información, en la medida que sea legal, por supuesto. Por lo tanto, ese aportar información no debería ser el criterio para integrar al sistema. Estamos hablando de agencias o servicios que no son propiamente agencias de inteligencia. El otro punto que surge aquí es que todos estos servicios que aquí se mencionan son todos de información interna. No hay ningún actor, organismo que proporcione o que apunte a proporcionar información externa. Y eso es una debilidad que tiene nuestra tradición en materia de inteligencia, como lo mencionaba en la presentación anterior, y que demuestra que el gran problema que tenemos en nuestro sistema es la inteligencia exterior. El Sistema Nacional de Inteligencia debería, en ese sentido, pensarse más como un impulso para que otros ministerios, otras instancias desarrollen esa capacidad de inteligencia. Y en ese sentido, creo que el ejemplo brasileño que se presentaban, se da cuenta en la primera presentación, es un ejemplo a mirar. ¿Por qué? Porque la inteligencia no se desarrolla en un solo punto. La inteligencia se tiene que diversificar lo más posible para que se desarrolle desde las distintas miradas o de los distintos actores que tiene el Estado. El segundo punto, que me parece complejo del sistema que se está planteando, es la figura del Consejo Asesor de Inteligencia. El Consejo deberá reunirse con el Presidente de la República al menos una vez por semestre. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República, cuando lo estime necesario, o el Secretario Ejecutivo, a requerimiento de alguno de sus integrantes, podrán convocar sesiones extraordinarias. Esto es claramente un problema. Esta doble capacidad de convocar al Consejo. El Consejo, si, como veíamos en la primera exposición, tenemos un Estado presidencialista donde la cabeza del Estado y que tiene la responsabilidad del funcionamiento del Estado es el Presidente de la República, es él quien tiene que convocar el Consejo. El Consejo se debe al Presidente. No se puede, en ese sentido, debilitar el rol del Presidente. Porque uno se podría preguntar, ¿se podría convocar el Consejo entonces contra el parecer del Presidente? Además, el Consejo está básicamente formado por funcionarios de confianza del Presidente. Entonces, no se entiende esta idea de que alguno de sus integrantes busque convocar al Consejo. Si en este caso, por ejemplo, la ministra de Defensa quiere convocar al Consejo, basta con que se lo transmita al Presidente. Pero no podemos hacer este juego de que el Consejo se pueda funcionar al margen de la voluntad presidencial. Es un poco, cuando yo leí esto, me recordó un poco al diseño original de lo que era el COSENA. Y eso es muy complicado, porque pareciera ser que el Consejo se podría oponer al presidente. Y en este sentido, aquí tiene que haber una cabeza clara del sistema, o sea, tiene que haber una jefatura clara. ¿Ya? Respecto a la Secretaría de Inteligencia, me parece que esta es una figura que más aporta la indicación del gobierno. O sea, se necesita un actor con peso político que haga la labor de coordinación del sistema. Dirección, coordinación y supervisión del sistema. Pero no entiendo por qué
se incluyó dentro de esta indicación el hecho de que la Secretaría Nacional de Inteligencia haga o realice sistematización y análisis de información que generen los organismos y servicios de inteligencia. Yo entiendo que en el diseño es la Secretaría Nacional de Inteligencia la que el punto en el cual convergen las distintas agencias y la información producida por las distintas agencias. Pero cuando uno habla de sistematización y análisis de la información, plantea una doble tarea para la Secretaría. Una cosa es coordinar, otra cosa es sistematizar y analizar, o sea, generar información, generar inteligencia. Entonces, uno se pregunta, ¿la Secretaría va a realizar su propio análisis? ¿Se va a transformar entonces en una suerte de nueva agencia de inteligencia? Hasta aquí, hasta esta labor de dirección y coordinación, está claro que no. Pero cuando se empieza a sistematizar y analizar la información de otros organismos, empieza a aparecer como una posible nueva agencia. Lo segundo, aquí hay que entender que cada organismo de inteligencia genera su propio análisis. No hay un organismo que solo recolecte información en bruto. Todos los organismos de inteligencia hacen análisis de esa información. Y ese análisis depende, la forma de ese análisis depende del usuario al que se debe cada una de las agencias. El problema que tenemos es que vamos a tener entonces información y análisis desarrollados por distintas agencias, diseñados para distintos usuarios, que van a pasar a la Secretaría para que haga una sistematización pensando en quién. Y eso es importante porque la inteligencia o la información que procese la Secretaría va a ir directo a la Presidencia. Significa que la Presidencia no va a recibir información filtrada por la Secretaría Nacional. Puede ser que sí, que puede ser que sea lo mejor, pero sería importante en ese sentido dejarlo explícito dentro de cuando uno hace el esquema de la organización. En segundo lugar, me extraña el problema de la dependencia administrativa que se hace respecto a la Secretaría. Porque me parece bien que tenga una dependencia del presidente, pero ¿por qué hacerlo a través del Ministerio del Interior? Una cosa es la orgánica administrativa, de que todo tiene que depender del ministerio, etcétera, pero vimos en los casos, en la primera exposición sobre casos comparados, que sí es posible establecer secretarías como paralelas a la estructura ministerial. Y esto es importante porque depender del Ministerio del Interior, porque esta idea de a través del Ministro del Interior, o ministra, ¿por qué no? Finalmente se le resta relevancia política a la Secretaría. Como pasa hoy día con la ANI. La ANI también supuestamente depende de la Presidencia a través del Ministerio del Interior, pero en realidad la ANI se relaciona con la subsecretaría. Entonces, ustedes entenderán que una agencia de inteligencia cuyo interlocutor en el gobierno es un subsecretario, tiene muy poca relevancia política. La información que genera esa agencia claramente no va a llegar a la presidencia, o va a tener que pasar por 3, 4 manos antes. Y eso es muy complicado para una agencia, para una secretaría que se supone es la concentradora de la información. Cabe preguntarse qué pasaría, en el diseño del gobierno, qué pasará cuando se cree el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Significará que la Secretaría dependa de este nuevo ministerio o seguiría
dependiendo del Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que hay un punto ahí que, a mi juicio, sería mejor dejar una dependencia directa de la presidencia, sin mediar a través de algún ministerio. El tercer aspecto de la Secretaría, respecto a la Secretaría, está en el artículo sexto, el sexto. Disculpe, don Sebastián, ¿Sí? ya estamos en la hora de término de la comisión. Le quiero pedir que redondee lo último y obviamente nos hace, no sé si ya llegó que pueda hacer llegar a la Secretaría la presentación, por favor. Perfecto, sí, claro. Bueno, acá hay temas sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, que también tiene un problema muy grave en el diseño del gobierno, el problema del control planetario. Pero el último punto que sí me interesa dejar muy claro, es que las indicaciones del gobierno que generan este sistema no contemplan ciertos temas. No contemplan el tema ciberseguridad, no contemplan el tema de inteligencia policial y tampoco el tema de la inteligencia militar. Y ahí tenemos un nudo que es muy complicado, y es que son los conceptos de información residual y respecto a quién define cómo se consiguen o qué son los objetivos nacionales que esa información residual debería aportar. Y el segundo punto que tenemos y que viene de la práctica real, política real, es que la conducción de los servicios de inteligencia militar no deberían estar únicamente al arbitrio de los comandantes en jefe de las ramas. Hay otras figuras donde se pueden establecer un mayor control, pero no puede ser que ese cargo no esté supervisado por alguna autoridad política. Y bueno, esto finalmente creo que hay un punto que también yo destacaría estos dos puntos. Hay que evitar crear la figura de un zar de la inteligencia, que el secretario nacional de inteligencia se transforme en una suerte de zar de la inteligencia y busque concentrar en sí todo el sistema. Eso sería muy peligroso y por lo tanto habría que poner cortapisas a esa labor. Y lo segundo, que hay un problema de política pública aquí, y es que se habla de la Política Nacional de Inteligencia, pero no de su relación, por ejemplo, con la Política Nacional de Defensa, ni con la Política Nacional de Seguridad Pública. Y las tres políticas, al menos esas tres, tienen que dialogar entre sí. Y no está el espacio de diálogo, porque cada una parece ser políticas sectoriales, cuando en realidad lo que estamos hablando son de grandes políticas nacionales. Por lo tanto, eso debería también estar contemplado en el nuevo diseño. Eso nomás. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, don Sebastián, por su exposición y su disponibilidad, ¿no es cierto?, de exponer en la comisión. Le agradecemos mucho y esperamos que nos haga llegar a través de la Secretaría toda la exposición que usted ha dado en el día de hoy. Perfecto. Gracias. Bueno, ya finalizamos agradeciendo a los que quedan y también la presencia de don Daniel Álvarez por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.